Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de La sabiduría de las líneas del tiempo. Belén, ¿qué tal? Hola, Muy buenas. hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estás contenta, ¿no? Que ya ha vuelto el sol a Valladolid. Sí, la verdad es que sí. Sí, hay muchos observadores del Pisuerga, a ver si se desborda o no se desborda. Pero bueno, pero bien, bien, sí, sí, sí. Eso de que no tengáis agua habitualmente, luego sorprende cuando llueve. Los gallegos, como estamos acostumbrados, pues La verdad es que sí, es que, bueno, la ventaja es que dicen que cuando marzo mallea, el mayo marcea. Como el marzo no ha malleado, pues el mayo vamos a hacer un mayo espléndido. bueno, mejor que mejor. O sea que ya está, fenomenal. Pues hablando del tiempo, vamos a hablar en este episodio de hoy, pues de algo que tiene muy ocupada a la gente, nos tiene muy ocupados a todos en general, que es la frecuencia vibratoria. Hay una frase que utilizan mucho los señores de sonido, que a nosotros nos la han utilizado por activa y por pasiva, que es mantengan ustedes la frecuencia. Mantengan ustedes la frecuencia. Y es algo que mantiene muy ocupada a la gente porque con el paso del tiempo la gente ha empezado a darse cuenta y empezó a hacerse consciente de la importancia de mantener la frecuencia vibratoria en nuestro día a día para mantener esa conexión con nuestro yo soy. Entonces hay muchas personas que están ocupadas en, pues, ya no solo mantenerla, sino elevar la frecuencia vibratoria, en encontrar las fórmulas o aparatos o diferentes circunstancias para poder elevar la frecuencia vibratoria y trascender pues muchas de las circunstancias que tenemos en nuestro día a día que nos pueden estar limitando. Pero como dicen los deportistas, llegar a ganar un campeonato pues es difícil. Lo complicado es mantenerse ahí. Bueno, pues en este caso es lo mismo. Elevar la frecuencia vibratoria no es nada difícil, por decirlo de alguna manera, y sí lo complicado es mantener esa frecuencia vibratoria todos los días. Entonces, bueno, lo que queremos es dar un poquito de perspectiva a este tema y si quieres decir tú algo, Belén, pues dilo y si no, pues que entren los señores de sonido ya Vale, y que vale, vayan contando ellos. a ver. Bueno, dice que en principio paz y amor, hermanos, para ustedes, que insistimos es un saludo como Iván ha dicho, buenas tardes o buenos días, ¿no? Exactamente igual para que no tenga ninguna connotación, sobre todo religiosa, ¿no? O filosófica o demás, puesto que es una de las maneras de mantener la frecuencia, la neutralidad. Pero fíjese usted que la palabra en sí, mantener la frecuencia, tendría la connotación de mantenerla es como yo me hago cargo de mi propia mantención, que sería realmente el aspecto de quinta dimensión, ¿no? ¿Qué hago yo? Yo me responsabilizo de mantener mi propia frecuencia. ¿Y cómo se consigue eso? Sería decir, ¿cómo se consigue mantener la frecuencia? Cuando ustedes realmente están en un mercado en el que todo lo compran, todo lo venden, por ese secuestro que experimenta el planeta del lenguaje numérico, ¿no? Entonces ahí está precisamente la compraventa. Y por eso cuando hay este cambio de conciencia que se está dando, esta apertura, digamos, las primeras consecuencias que hay sería en orden numérico, sería en orden de su economía, en realidad, ¿no? Porque es el lenguaje que todo lo está manteniendo. Y cuando realmente es como ver el bombo que sale de las loterías y demás, pues el bombo simbolizaría el planeta y los números sería el lenguaje que utiliza su planeta. Claro, cuando la conciencia realmente, primeramente, se expande, ya no se puede contener el concepto numérico dentro de la bola del planeta. Cuando llega un momentito en el que hay esa presión, ¿no? ¿Para qué? Para dar una nueva estructura numérica. Nosotros estamos convencidos de que no, vamos, convencidos no, les afirmamos un axioma de que no, sino que realmente para que esa expansión de lo que es ese bombo dé origen a la combinación de otros lenguajes, para que realmente se pueda llegar a ese equilibrio, al mantener ese equilibrio, ¿no? Que en este momento
se proporcionó ese desequilibrio basado solamente en el lenguaje numérico. Todo lo compran, todo lo venden, todo lo tienen que hacer secuencias numéricas, secuencias estacionales, secuencias de las diferentes edades, primera edad, segunda edad, tercera edad, edades de jubilación. O sea, todo está secuestrado por el lenguaje numérico, matemático, numérico, que da lo mismo. Y ahora, pues digamos, la cúspide de toda esta situación de tensión, de ese secuestro numérico, sería realmente la irrupción de la inteligencia artificial, en la que esos números ya tienen como vida propia con con otros lenguajes, evidentemente. Bueno, eso sería, digamos, otro cantar, pero tiene que ver mucho con toda esta situación de mantener la frecuencia. Decíamos, mantener la frecuencia desde una tercera, cuarta dimensión o cuarta, tercera dimensión para estar, digamos, mejor expresado según el concepto establecido y que realmente nos conviene para mantener un poco también esas estructuras. Nosotros tenemos que jugar muchas veces con esas estructuras de tercera y cuarta dimensión para que a través de esas plataformas ustedes pueden dar comprendiendo o elevando frecuencia. Entonces, habitualmente las personas que hablan de mantener la frecuencia, elevar la frecuencia, van al mercado de los números. O sea, vamos a ver dónde podemos encontrar o podemos realmente comprar. Esa sería realmente. Entonces, bueno, pues hay, digamos, siempre elementos un poco externos, ¿no? O libros, que está muy bien, si abre la perspectiva y descubren realmente otras posibilidades, fantásticos, siempre y cuando haya esa expansión y digan, vale, esto lo voy a experimentar, que sería entrar en su propio criterio. Pero cuando entran en creencias, entraría exactamente igual. Ay, voy a hacer esto matemáticamente con los mandamientos, toda esa situación para que yo realmente consiga esa elevación de frecuencia, que sería, me voy a elevar frecuencia, me voy a sentar plácidamente, porque claro, a mí me han comentado que elevando frecuencia se ve, digamos, la vida o la perspectiva o la comprensión. Y no se llega a esa situación porque sería realmente el engaño, digamos, de la cuarta y tercera dimensión, el engaño, ¿no? Compre usted esto. Y esto se ve mucho ahora, pues con muchos artilugios, muchas, a veces máquinas, muchísimas, que dicen, mantengo la frecuencia. Bueno, si mantienen la frecuencia, mantienen la frecuencia, mantienen el calor que ustedes tienen. O sea, mantienen el calor que ustedes tienen, mantengo, o sea, me sitúo en un parón realmente y ya empieza, bueno, pues mejor bienestar, pero mantengo. Ustedes tienen que ser responsables realmente del verbo. El verbo dice todo. Lo que ocurre es que ustedes no dan la importancia al verbo. Mantengo. Otras circunstancias elevo, pero para poder elevar lo que es la frecuencia del cuerpo, el cuerpo no se eleva por sí solo, sino sería la frecuencia vibracional que sería cómo yo vivo y experimento realmente la vida, cómo me doy cuenta, cómo estoy presente en mi vida, que sería el elevar frecuencia desde el compromiso individual del trabajo. Pero están acostumbrados ustedes a la rutina, a la vorágine, ¿no? De la cuarta y tercera dimensión, en que todo tiene fórmulas matemáticas, todo tiene remedio, todo tiene de lo ya establecido, ¿no? Y entonces siguen en esa tendencia de lo ya establecido. Pero insistimos que ese bombo y ese lenguaje empieza a abrirse con, pues bueno, pues lo que es el abrirse, el eclosionar realmente un bombo y que se den realmente esa resistencia realmente de ese lenguaje numérico para que se establezcan realmente otros o se coordinen con otros lenguajes importantes realmente para ese equilibrio, ¿no? Entonces, esos son las, digamos, las grandes dificultades ahora mismo con las que se encuentra realmente su planeta. No vayan a comprar conciencia, no vayan a mantener la frecuencia, sino porque no hay, enseguida que mantengo la frecuencia, quiere decir que ya están trabajando en la dualidad, están manteniendo la frecuencia referente a una referencia, porque tiene que haber una referencia para mantener. Yo mantengo hasta aquí y entonces me estoy polarizando, estoy llegando
o exactamente cuando ustedes dicen voy a comprar artilugios que me mantengan realmente o que me ayuden. Sería utilizar lo mismo el argumento, la maquinita o el artilugio para mantener. Sería, digamos, la polaridad, la dualidad de lo que están realmente ahora mismo saliendo, el bombo y el lenguaje, digamos, numérico que establece realmente todo, todas las estaciones, todas las situaciones, que también tiene que ver un poco con todo experimento del cambio climático que ustedes están experimentando. Todo esto es para que ustedes profundicen en ello porque tiene realmente mucha profundidad y mucha cola, como dirían ustedes. Cuando ustedes realmente, como yo elevo la frecuencia estando con ustedes y encontrándose cómodo porque no hay meta, no hay ninguna situación que diga que les mida, aunque sea, digamos, en la vertical, en la que diga usted ha tenido un 5% de expansión de conciencia, un 10% y un 30%, porque sería realmente mantenerse ese lenguaje numérico, ese secuestro numérico en el que ustedes viven, ¿no? Sino simplemente cómo. Pues primeramente tienen referencia a los sensores, qué persona realmente ha traído mi vida, qué vivencias estoy realmente experimentando y viviendo. Eso sería realmente el sensor que quieren o no quieren, pero sería un poco el sensor, porque siempre van a traer dependiendo al intermitente que ustedes emitan realmente, pero sería la referencia que les hace realmente saber o comprender en qué nivel vibracional ustedes se encuentran, digamos, o cómo se encuentran ustedes, pero sin tener metas, simplemente aquí me acomodo, estoy plácido, pero viviendo desde su propia experiencia, desde no estas personas me mantienen, tomo referencia a cómo estoy, el paisaje me gusta o me gusta menos para tomar referencia como que intermitente estoy emitiendo, pero siempre desde la percepción de ustedes, siempre diciendo esto me encuentro a gusto, me encuentro feliz, sea que sea la frecuencia vibracional, sea la que sea. Lo importante es que ustedes realmente se encuentren a gusto y bien con ustedes mismos, pero desde su propia referencia, no desde la experiencia para yo encontrarme bien, tengo que tener, tengo que hacer o tengo, porque tengo que realmente alimentar esa sociedad o ese bombo, sino realmente, wow, aquí me encuentro bien y soy consciente. Empieza a despertar realmente a las posibilidades de otra experiencia realmente que me permite ver las expectativas o el paisaje de una manera diferente. Al principio dije lo de elevar la frecuencia y mantener la frecuencia, y hice una comparación deportiva. Y tiene mucho que ver en relación a lo que estaban diciendo los señores del sonido, porque cuando vas hacia el campeonato o hacia conseguir algo, pues realmente haces un trabajo de evolución. Vas evolucionando para poder lograr algo que pues necesitas expandirte tú para conseguir eso. Y después los grandes deportistas dicen que lo más difícil es mantener estando ahí, porque lo que implica para que tú puedas mantenerte en ese primer puesto, en ese ser el mejor, lo que sea, que es siempre un proceso de dualidad, pero los que realmente lo hacen muy bien siguen evolucionando. No se mantienen, no son siempre el mismo deportista, tiene que seguir evolucionando porque pues, las temporadas cambian, los rivales cambian, entonces hay que seguir evolucionando. Se produce siempre un proceso de evolución para mantenerse, en este caso, lo que decían los señores de sonido, en la cárcel numérica de ser el mejor o ser el mejor equipo. Pero la clave de mantenerte en algo es que el proceso de evolución, no mantener la frecuencia, estar muy estancado ahí, quedarme quieto y ya está. No, siempre es ese proceso de evolución. Aquí una de las cosas que sucede es que no tenemos en cuenta un aspecto que es muy importante, que es el aspecto del cuerpo físico. El cuerpo físico, con todo este trabajo energético que nosotros hacemos y que muchas de las personas quieren hacer, es como encontrar un atajo. Es mi cuerpo físico, por algún motivo X, pues no tiene la frecuencia necesaria para que yo pueda estar en esa posición de paz, de plenitud o de tranquilidad, como decían antes los señores de sonido. Entonces lo que hago es busco un atajo para acelerar ese proceso de mi cuerpo físico, elevar esa frecuencia y que yo pueda trascender esa circunstancia a la cual en la mayoría de las ocasiones no me quiero responsabilizar y enfrentar a ella porque pues, genera sufrimiento, genera dolor, genera pues, un trabajo que no queremos hacer. Pero claro, no tenemos en cuenta que el cuerpo físico, cuando nosotros hacemos todo este proceso, hay que hacer ajustes. Hay que ir haciendo ajustes genéticos para que el cuerpo físico pueda ser capaz de sostener una frecuencia más alta.
Hablábamos en el episodio anterior de los niños en el anterior, no, en el anterior, de los niños de quinta dimensión, de que ya vienen con un ADN diferente, ya vienen con esa decimotercera hebra de ADN activada y su cuerpo físico viene de otra forma diferente para sostener esa frecuencia de quinta. Claro, imaginemos nuestro cuerpo físico que hemos nacido en frecuencia de tercera, ya sea media, ya sea baja, hemos nacido en una frecuencia de tercera, viene preparado, ese vehículo que nosotros tenemos viene preparado para sostener esa frecuencia y para nosotros poder interactuar ahí. Si nosotros vamos elevando la frecuencia, tienen que producirse unos cambios a nivel genético que evidentemente nos va a hacer el comandante Stark con las comandas que le pasan a nuestro yo soy para que eso se dé. Si intentamos acelerar ese proceso, pues primero estamos buscando un atajo y segundo es algo que no se va a sostener en el tiempo porque realmente no tiene una base. Para que nosotros podamos hacer esos cambios a nivel físico y esos cambios energéticos, también tenemos que tener en cuenta lo que hemos hablado en otras ocasiones, que son los rastros energéticos de todas nuestras vidas que están implicadas también dentro de nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico que nosotros tenemos implica también esos rastros energéticos que nosotros hemos ido dejando en las diferentes vidas. Mantienen nuestro cuerpo físico en una frecuencia vibratoria determinada, porque evidentemente en aquel momento pues teníamos una frecuencia determinada. Entonces, no podemos nosotros elevar nuestro cuerpo físico sin tener en cuenta todos esos procesos, sin recogerlos, trascenderlos e integrarlos. Ahí es donde entra ese nivel de conciencia y de consciencia en el cual nosotros tenemos que movernos en nuestro día a día. Lo decían muy bien los señores del sonido. Es no rechazo nada de lo que me encuentro en mi día a día, porque eso lo que me va a permitir es seguir elevando la frecuencia, no mantenerla. Recordamos, seguir elevando la frecuencia, porque esas circunstancias que vienen a mí son, con esa recogida de ese rastro energético, con los aprendizajes que hay dentro de esa estructura, me hacen recoger esa información que me transmite mi yo soy, que me permite a su vez elevar esa frecuencia vibratoria que yo tengo. Pero si yo intento obviar o omitir esas estructuras que yo no quiero afrontar porque realmente pues, son difíciles de gestionar, pues entonces voy a tener que tender a pues, un elemento externo que me eleve la frecuencia para poder pues no tragar agua. Pero realmente eso no es elevar frecuencia, es no estoy tragando agua, encuentro una circunstancia que me permite no tragar agua, pero voy a volver a tragar agua dentro de 2 o 3 días. Porque ¿quién eleva la frecuencia y quién baja la frecuencia? La elevamos nosotros con este trabajo desde la conciencia, pero también la bajamos nosotros, porque cuando esas circunstancias vienen a nosotros y nosotros decimos no trabajar con ellas, pues entonces nos metemos en esa tercera y cuarta dimensión, empezamos a intentar trascender, comprender esa circunstancia desde el aspecto mental, que es desde esa tercera y cuarta, y empezamos a bajar frecuencia. ¿Por qué? Porque nos dualizamos, nos polarizamos, bajamos la vibración, nos metemos en la ley del ritmo y empezamos a bajar la frecuencia, empezamos a bajar la frecuencia, empezamos a bajar la frecuencia hasta que eso nos acaba afectando de forma física. Pero es que somos nosotros los que la bajamos. Entonces luego vamos a utilizar otra herramienta, ya sea una máquina, ya sea lo que sea, para elevarla, pero realmente no va a surtir su efecto, porque nosotros en cuanto se eleva, la bajamos directamente, porque nuestro cuerpo físico depende de todos los procesos mentales en los cuales nosotros nos movemos. Hay una cosa importante bueno, en realidad para todas aquellas personas, a todos hermanos que hablan de frecuencias y demás. Es decir, ¿por qué yo quiero elevar la frecuencia? ¿Qué se espera con la elevación de frecuencia? Aunque todo esto sea una polaridad y una dualidad, pero es una pregunta importante para cada uno de ustedes. ¿Qué piensan o qué quieren encontrar con elevar la frecuencia? Porque según lo dicen ustedes, es huir realmente de la situación que tengo planteada porque me han comentado que con más frecuencia voy a vivir mejor. No, se va a dar cuenta de sus procesos y se va a hacer responsable de esos procesos, que sería la elevación de la frecuencia, comprender los procesos y el aprendizaje de cada proceso. Eso sería Es muy interesante eso que están diciendo, porque la gente ese, dice, voy a elevar la frecuencia y voy a ponerme en una posición en donde soy como el teflón, todo me resbala y nada me va a claro. afectar. Pero cuando elevas la frecuencia, lo que tienes es la capacidad de ver más, tienes más perspectiva, tienes más conciencia y más consciencia. Entonces eso te va a llevar a ver circunstancias que antes no veías y tener que trabajar con ellas. Y a ser más responsables sobre esa situación porque ya asumen que todo eso no es desde la polaridad, es culpa de un sistema, culpa de unas creencias, sino asumo la responsabilidad de todo lo que estoy experimentando y eso es lo que da la elevación. Luego, por otra parte, también es muy
muy importante. Antes, o sea, toda acción tiene una reacción y ustedes se olvidan de esa situación. Todo lo que ustedes hayan materializado en su cuerpo está en su cuerpo, es la consecuencia, pues la consecuencia de, bueno, de esos juicios, de esos pensamientos, de esos miedos, de que está perfecto. Pero claro, no se puede anular realmente como cuando ustedes, incluso una mancha, cuando ustedes tienen un traje y lo lavan, realmente queda un resto. Ya esa tela, ya ese género no está exactamente igual que con realmente que cuando ustedes son nuevos. Eso exactamente, su cuerpo físico exactamente lo mismo. Es verdad, entonces volveríamos a que ustedes asumieran la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones o de realmente lo que han hecho a nivel de conciencia que tiene una repercusión en el chasis, que sería su cuerpo físico. Eso es importante. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes empiezan a elevar la frecuencia? En principio, se empiezan a tomar nota de las consecuencias y pueden neutralizar, digamos, vamos a ver, es que yo no me puedo mover, no puedo hacer. La conciencia siempre se mueve de otra manera y lo que pueden hacer, van a ir a los médicos y dicen, no, no, es que está igual, su artrosis y tal está igual, ah, pero yo me muevo mejor, claro, esa es la conciencia, porque la conciencia es lo que les paraliza y lo que no les paraliza, no el cuerpo físico en sí. El cuerpo físico vive las consecuencias de esa conciencia. Y después, otra parte importante. Cuando ustedes se ponen, es que son aspectos importantes eso de elevar la frecuencia. Elevan la frecuencia y están compitiendo con ustedes sin saber por qué, porque decimos, ¿qué es lo que quieren realmente conseguir? ¿Qué es lo que quieren? O sea, huir. Cuando ustedes se equilibran y dicen, vale, aquí yo me encuentro bien, puedo comer esto o digerir y tener un tiempo de digestión para después poder hacer la situación, pero ahí no hay competencia, no es decir, es que tengo que elevar, es que tengo que hacer, simplemente, bueno, perfecto, yo me estoy siendo, mi conciencia me está dando esta información, lo estoy viendo, pero necesito ese proceso para hacerme consciente y realmente equilibrar esa situación. Eso sería realmente el ir expandiendo, pero sin ningún fin. O sea, no es el fin de elevar frecuencia, de tener el paraíso ni demás, sino simplemente hacerme responsable, que sería el paso, que sería ese bombo que está atrapado y que realmente da origen realmente a que se establezcan otros niveles de otros lenguajes importantes que por supuesto verán en este presente continuo sí o sí. Voy a hacer una pregunta. Mm. Voy a hacer una pregunta. Porque cuando se habla de utilizar pues un medio, una máquina o lo que sea para elevar la frecuencia, por un lado, nosotros hablamos, los señores de sonido comentan, y yo también, Belén, de que, oye, si hay un órgano o una estructura que realmente, pues, nosotros hemos bajado la frecuencia de ese órgano por X factores o por X motivos, pues eso, pues, como estaban diciendo, ese tejido, una ropa, una prenda de ropa, queda marcado. Entonces, cuando se utiliza, pues, una máquina o se utiliza cualquier elemento para elevar la frecuencia del cuerpo físico, esa frecuencia de ese órgano ¿se eleva o no se eleva realmente? Depende de la conciencia. Es que esa ¿Cómo es, se utiliza? O sea, si yo lo utilizo como salvación, o sea, tomo la pastilla, en vez de tomar una pastilla química, como soy muy espiritual, voy a otros remedios porque tengo confrontación realmente con la medicina, que habitualmente ocurre. Entonces me voy a la otra polaridad y ya establezco la pelea. Esa situación no eleva. Si yo realmente digo, voy a utilizar este artilugio, que bueno, que sería, bueno, no, bueno, vamos a poner similares, pero ni hablar, a utilizar la cámara de sanación de quinta dimensión realmente, pues podría decir, bueno, voy a tomar esta situación para aliviar mi hígado, mis riñones o demás, para ayudarme, darme ese tiempo, ese espacio para que yo me dé cuenta de la situación que estoy experimentando. Entonces ahí lo hace desde su propia responsabilidad y de trabajar no con la dualidad, sino con esa vertical, ¿no? Pero sería lo mismo, Iván, sería
atender a esos niveles de conciencia. Siempre estaría realmente vinculado a esa división entre el personaje y el yo soy. O sea, no quedaría, o sea, quedaría esa incorporación realmente o esa integración de ambos, llegar a esos acuerdos. Pero claro, cuando el personaje dice, no, 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 voy a hacer esto realmente para mi hígado demás y demás para encontrarme bien, no lo hace con una necesidad, sino con la pastilla realmente que le calme. Pero como estoy en contra de lo que es la medicina, porque yo soy muy espiritual, que ya está la polaridad, pues voy a tomar esto que es otro recurso y es más espiritual. Esa parte es hacia donde yo quería ir, que es igual que lo que hablábamos el otro día en el episodio de la sexualidad con el tema de la ley de generación. Es que, ¿qué haces tú con esa acción? Pues no es lo que la máquina va a hacer, porque la máquina puede hacer, pero es qué haces tú, qué nivel de conciencia pones cuando utilizas esa máquina y para qué la utilizas. Si la utilizas para tomarte una pastilla o para como regular el colesterol, pues hará lo que tenga que hacer dentro del cuerpo físico y dentro de X factores, que evidentemente ni tú ni yo ni podemos entrar a valorar lo que le va a hacer a cada persona cuando coloque esa máquina. Es como si tomas homeopatía. Bueno, pues si te va bien tomarte la homeopatía para lo que tú buscas, pues genial, pues adelante, tómatela, que nadie te está diciendo que no la tomes. Al contrario, el efecto placebo funciona de maravilla. O sea, funciona mejor el efecto placebo casi que la propia pastilla en sí. Pero es la conciencia que le ponemos al uso de la máquina. Si yo la utilizo como un complemento para mi propio desarrollo, para mi propia evolución, es como utilizar pues, unas pesas, es como utilizar una goma elástica, porque yo estoy haciendo un trabajo determinado y utilizo eso como complemento. ¿Eleva la frecuencia? Pues sí, eleva la frecuencia. ¿Pero para qué? ¿Con qué idea? ¿Con qué concepto voy yo realmente a elevar la frecuencia? Si realmente yo tengo ese órgano, pues de alguna manera determinada, pues fuera de franja, por decirlo de alguna manera, pues puede ser porque realmente ya está muy fuera de franja, porque ya lo he castigado mucho realmente a ese órgano, porque se ha castigado mucho, o puede ser pues porque todavía está en ese proceso en donde puede hacer ese proceso de regeneración. El cuerpo humano se regenera, pero llega un momento en que no se puede regenerar más. Igual que me ha pasado a mí, me he roto tendón de Aquiles, tienen que cosérmelo, unírmelo y se acabó. Pero hay veces donde sí que que se produzca ese proceso de regeneración, entonces nosotros vamos a esa conciencia de ¿para qué voy a hacer yo uso de esto? Y entender que detrás de todo eso siempre hay un proceso mío personal que me ha llevado a esa situación. Y luego es más, bueno, también una de las claves realmente de la cuarta y tercera dimensión sería la ley del mentalismo, ¿no? Que la ley del mentalismo, digamos, en este momento, la quinta dimensión se uniría a la ley de generación, ¿no? Sería, digamos, la unión, porque lo que todos tienen en este momento es la unidad, a completar el puzzle de su humanidad, ¿no? Entonces, cuando una persona desde esa cuarta y tercera dimensión tiene el propósito de creerse realmente que a través de unas situaciones químicas o tecnológicas o demás puede hacer esa situación, evidentemente lo hace. Evidentemente lo hace. Evidente, pero no hay expansión, es en la ley del mentalismo y ya está, sin más, porque en realidad no busca una expansión o comprender y puede mantenerlo desde el automático, lo puede mantener perfectamente, pero esa situación, bueno, cuando ustedes creen en algo, lo están creando, pero hay que saber exactamente dónde lo quieren crear y cómo lo quieren crear. Si lo quieren crear desde una generación santa, desde entender y comprender, o lo quieren ver desde el automático en la que siempre van a estar enganchados a esas mismas circunstancias. Porque claro, Muy, muy interesante. Esto es muy claro, interesante. siempre van a estar enganchados a esa circunstancia porque dependen de un elemento externo que mantenga el personaje. Es- Entonces, cuando ya no funcione, pues buscarán otra situación. Entonces estarán siempre comprando y vendiendo los elementos porque el personaje lo dice así, el lenguaje numérico. Sin embargo, cuando ustedes, que no se compra la conciencia, no hay ningún mercado para la conciencia, tiene que seguir una situación individualizada de comprender exactamente, realmente esa integración del personaje y el ego para saber exactamente por qué ustedes han desequilibrado ese órgano físico, por ejemplo, y ahí ya no tienen que estar comprando y vendiendo, porque la conciencia realmente es como un interruptor. ¡Buah! Se enciende, comprendo y ya está, sin más. Y sigo realmente elevándome, sigo mirando otros puntos de luz, no para la comprensión de ese punto de luz, sino para ir encendiéndome o integrándome yo misma. Es muy interesante. Eso es súper, súper interesante porque
Al final podemos poner una ley de correspondencia, un símil, como si nuestro cuerpo físico fuese un coche, pues realmente es nuestro vehículo. Nosotros lo conducimos y tenemos una rueda pues que no está bien. Y esa rueda que no está bien tiende a que nuestro coche vaya hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces nosotros lo que hacemos es siempre compensamos. Utilizamos algo, una frecuencia, para compensar que el coche se va hacia un lado y vas tirando del volante para ponerlo recto. Que eso sería, pues, un poco lo que están diciendo los señores de sonido. Yo utilizo eso conscientemente desde la ley de mentalismo. Yo creo que si el volante lo coloco en este sentido, voy a mantener la dirección, aunque el coche realmente tienda a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, y yo mantengo eso. Es la ley del mentalismo, lo que se ha venido usando durante muchas generaciones hasta la actualidad, que sigue funcionando en esa tercera y cuarta dimensión. Si tu intención es esa, si tu intención única y exclusivamente es que el coche vaya recto, pues entonces es fantástico y es maravilloso. Es fantástico y es maravilloso porque eso te permite mantener el coche recto. Y si tu idea es esa, genial. Es lo que hablamos antes. Pero, pero dése cuenta que el volante también va a sufrir. A O ver, sea, quiere decir que sí que es verdad que usted ya ha cogido y va a siempre a ver, a ver, pero no hay ninguna solución porque esa descompensación va a seguir o va a aumentar con el tiempo, no a lo mejor en la rueda, pero se manifiesta en el volante y van a tener que seguir comprando realmente situaciones en el mercado numérico para compensar, hasta que hay un punto que se acabó. Cuando ustedes realmente ya empiezan con la conciencia de decir, a ver, ¿qué situación se está dando en el vehículo para yo realmente ponerlo? Y van a la cuestión, no están al parche, sino a la cuestión, van a ese trabajo interno para resolver esa situación o para comprender, porque muchas veces con comprender ya está resuelta. uh-huh. Pues también hay otro aspecto que vemos, que pasa en muchas ocasiones, que es la desconfianza de las personas a que realmente ellos sean capaces de elevar su propia frecuencia vibratoria. Porque hay una gran desconfianza en la individualidad de las personas a elevar su propia frecuencia, porque todo está muy basado, como han dicho muchas veces los señores de sonido, en el ritualismo, en que haya un ritual, que haya unos pasos, que haya unos procesos, porque el ritualismo me facilita el saber si realmente estoy elevando la frecuencia o no estoy elevando la frecuencia. Y cuando esos pasos no existen, ese ritualismo no existe, la gente tiene mucha desconfianza a sí misma, porque como no todas las personas ven la energía, no todas las personas tienen un concepto claro de cómo se producen los cambios en su vida, entonces genera mucha desconfianza a nivel individual. Y eso a las personas les lleva a esa incertidumbre de si realmente ese cambio está hecho o no está hecho y pues se tiende a recurrir más a algo que pueda certificar o cuantificar, que volvemos de nuevo a los números, otra vez a certificar o cuantificar que eso está cambiando o está sucediendo. Necesitamos como un soporte, como algo que nos apoye, porque nosotros por nosotros mismos creemos que no vamos a ser capaces. Y ahí volvemos a entrar en los aspectos de creencias de que para elevar la frecuencia vibratoria pues tendría que hacer pues una serie de cosas o tener una serie de capacidades o poder ver la energía o poder meternos en esos aspectos, en esas camisas de 11 varas para realmente meternos en ese proceso, como han dicho los señores de sonido muy bien, cuando tú ya realmente ves algo, llegas a esa expansión de conciencia y lo ves y lo entiendes, cambia. Y en el momento que cambia, cambia la frecuencia. Estaba viendo, estos días estuve viendo el documental del 11S, que salía George Bush, presidente, hicieron en Apple TV, y claro, te dabas cuenta de que eran gente que no utilizaba los términos que utilizamos nosotros, pero decían cómo la sala en donde había estado, en cuanto cayó la primera torre, que había cambiado la energía por completo. Y hablaba uno de ellos y decía, era la misma sala, yo había entrado dentro de esa sala muchas veces, pero tenía una energía completamente diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba pasando allí dentro, toda la frecuencia de las personas que estaban allí dentro, había cambiado por completo. Y cada vez se utiliza más ese lenguaje, somos capaces de verlo y de percibirlo. Hace años no. Hace mucho tiempo sí que costaba más, hace 20, 30 años costaba más realmente ver esos cambios, pero es que ahora cualquier persona habla y dice, "Oh, es que me quitas la energía, es que esto ya no está igual que estaba antes", o sea, ya tenemos una percepción diferente, hay una frecuencia diferente que nos permite tener esa percepción. No desconfiemos tanto de la capacidad que tenemos de ver o de intuir las cosas. Lo que ocurre es que, bueno, ahí se mezclan varios aspectos. Ahora mismo
bueno, pues en todo ese bombo, ¿no? Que eclosiona, que ya no puede más con un poco con esa tensión numérica, ¿no? Y que se está viendo con toda esta, porque en realidad todo el revuelto político que tienen ustedes es un revuelo numérico. Si se sentaran en las mesas y dijeran, se propusieran decir qué es lo que quiere usted, quiere las minas, quiere quiere esto, no habría, o sea, no habría ninguna dificultad, o por lo menos se sabría, aquí no estamos intentando defender ni al pueblo ni defender, estamos intentando defender ese lenguaje numérico, ese bombo. Entonces empezarían ustedes a hablar con claridad en vez de enmascarar con justicias y con historias, que está muy bien intentar mezclar otros lenguajes sin ver, digamos, que es que el bombo numérico está realmente explotando. Vamos a ver, usted decía de los rituales, ¿vale? Rituales, la tercera, cuarta dimensión, un ritual estaría perfectamente vinculado a la religión, totalmente las religiones, los políticos y demás. Nosotros no estamos en contra porque parece ser bueno, y como instructores de quinta dimensión estamos todos y consideramos la unidad y que cada uno está jugando el papel que considere. Lo que ocurre es que cada uno debe saber el papel, digamos, que está jugando y el papel que ahora mismo hay que expandir porque ni las religiones, ni los políticos, ni demás, digamos, se van a desaparecer, digamos, de momento, sino se van a ver, van a expandir conciencia en la situación para ser y hacer conciencia de la situación que se está viviendo, que se está experimentando y que van ustedes a experimentar, pues eso, durante año y medio, 2 años, de una manera muy intensa. Entonces, ustedes dicen, las personas no son conscientes de esos cambios. Sí, 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 sí. Las personas están siendo muy conscientes de o se dan cuenta perfectamente de esos cambios. Lo que ocurre es que no saben hacer esa lectura a esos cambios, porque habitualmente lo que les lleva es, bueno, pues una nueva perspectiva de ver la vida, una nueva comprensión en la que no hay patrones, que la diferencia es que no hay patrones y entonces muchas veces en ver que están fuera de ningún papel, pues dicen, bueno, van a los rituales o demás, que es lo que tiene mucha repercusión en el cuerpo físico. Entonces, de los cambios sí que son conscientes, porque empiezan a emitir una vibración que no se encuentra bien en lo que habitualmente se encontraba, ni en los trabajos, ni en la familia, en ningún orden. Entonces sí que se dan cuenta de los cambios. La interpretación de esos cambios y el riesgo que conlleva esos cambios, eso es lo que realmente les impide a ustedes asumirle ese compromiso, esa responsabilidad ante esa conciencia, que la conciencia llama, el Pepito Grillo llama y el personaje dice, ay, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo, ¿y dónde vamos a ir? ¿Y dónde vamos a perder las referencias? Entonces, no nos vale. Sí que son conscientes de los cambios, pero los cambios supone realmente tomar acción a esos cambios, que sería la conciencia. Y luego ya viene fácilmente el decir, no, 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 pues me atengo a las normas, a eso, a los mandamientos, a las religiones, a las filosofías y además, porque eso es lo que se lleva y lo que está realmente, me mantiene en ese estado, digamos, digamos, de quietud, digamos, de amparo, digamos, bueno, pues una falsa protección o una estabilidad que no es así porque ustedes están movidos y cuando están movidos y se quieren poner en patrones realmente que están estables, pues el movimiento sigue y se llega a una situación de que esa situación estalla, igual que está estallando pues todo ese bombo y ese lenguaje numérico. Se podría decir que elevar frecuencia es, cuando lo planteamos a la inversa, lo planteamos de que nosotros estamos en una posición y vamos hacia nuestro yo soy. Y no es tanto voy a replantearlo porque no creo que esté bien explicado así. Y yo elevar frecuencia lo veo como que nosotros el yo soy ya lo tenemos y lo único que estamos haciendo es como eh, trascender e integrar todas esas estructuras que realmente no nos permiten estar en el yo soy. Y cuando utilizamos algo que nos eleva, realmente no encajamos dentro del yo soy. O sea, tú por mucho que quieras elevar a cañón, por decirlo de alguna manera, obligar a tu cuerpo físico a elevar frecuencia para colocarlo en una estructura donde no encaja,
no va a encajar. O sea, si la pieza no va a encajar. Tú estás intentando elevar algo y encajarlo, pero no tiene la frecuencia necesaria para encajar dentro de esa estructura, dentro del yo soy. Porque realmente para poder encajar dentro del yo soy tiene que haber, tú tienes que haber hecho esa recogida y tienes que haber comprendido e entendido el aprendizaje que había ahí. Porque realmente el yo soy lo que busca es un aprendizaje, busca una experiencia. Para eso ha venido. Y si no hay esa Entiendo. experiencia, no hay ese aprendizaje, no va a encajar la pieza, no, te va a, no va a pasar de que tú eleves y metas ahí encaje. Es que no se puede buscar una elevación si no es desde una conversión del yo soy el personaje. O sea, es exactamente el mismo proceso de la humanidad. La humanidad está en dos polos, y siempre se están peleando y confrontando los dos polos. Entonces, desde los dos polos no se puede ascender. Ustedes pueden ver que puede ascender incluso un avión. Para ascender tiene que tomar realmente, tiene que tomar, salir de la horizontal e ir en la vertical. Y una vez que está arriba, ya puede volver a la horizontal, porque en realidad sería la generación de otro plano, de otra frecuencia vibracional, que sería la sexta dimensión cuando se llegue, ¿no? Pero en un principio, para que se eleve la frecuencia planetaria, tiene que haber una comprensión entre, que en principio con ustedes, masculino y femenino, con todas esas peleas, llegar a un acuerdo, que sería llegar a una comprensión entre su cuerpo físico y su yo soy, entre el personaje realmente y ese yo soy. Sería una comprensión. Cuando hay una comprensión, siempre hay, digamos, en esa situación, en esos guías instructores, ya desde un punto de vista metafísico, se hacen los ajustes necesarios para que realmente se pueda seguir elevando, porque ya se ha comprendido, ya realmente esa elevación ya está hecha, no está en la bodega desviado el equipaje y se va a flotar, no, van a bajar, porque eso hay una repercusión muy importante en el cuerpo físico, que bueno, que todo esto está pasando. Ustedes, Iván y María Belén, hemos hablado muchas veces con ustedes. ¿Qué nos está pasando? Bueno, está pasando que hasta que se estabiliza no se pueden hacer los ajustes a niveles metafísicos, a niveles, digamos, de esas variaciones, ¿no? Pues es un poquito lo que pasa. Ustedes están realmente, cuando está preparado, cuando hay un entendimiento entre el Pepillo Grillo y el personaje, y ya se está afianzado, porque ya se han recogido restos, porque ya se han pasado las reválidas que siempre pruebas. Entonces dice, vale, vale, ya está para hacer el ajuste. Entonces este ajuste se hace ya principalmente, ya se estabiliza, ya se queda estabilizado. Pero claro, por eso la dificultad del planeta. El planeta, hasta que no esté preparado para elevarse, tienen que hacer una recogida impresionante de todo lo que han polarizado, todo lo que han dividido. Eso es una de las cosas que hablábamos tú y yo allá hace tiempo, cuando empezamos, decíamos, pero si estamos elevando frecuencia y nos encontramos peor de lo que nos encontrábamos al principio, sí que a veces estás peor. Y es un concepto que también la gente tiene de, voy a elevar frecuencia, que antes los señores de sonido preguntaban, bueno, ¿para qué quieren ustedes elevar frecuencia? Elevas frecuencia, pero elevar frecuencia no te asegura que te vayas a encontrar mejor. Porque hay una cosa también muy interesante respecto a todo esto, que hay muchas estructuras de las que nosotros tenemos del pasado, del presente pasado, de esos restos energéticos, que necesitan de una frecuencia vibratoria para que nosotros podamos afrontarlas. Eso es. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, voy a elevar frecuencia, en cuanto eleve frecuencia me voy a encontrar súper bien, voy a estar de maravilla, va a haber una plenitud absoluta, voy a estar, bueno, va a ser eso increíble, va a ser la utopía como en Lemuria, la utopía en quinta dimensión. Y realmente no es eso, tú te vas preparando porque hay muchas circunstancias en tus vidas anteriores que tienen muchísimo peso y una carga muy interesante que en la frecuencia en la que tú te encuentras, en la que tú estás, no vas a ser capaz de afrontar esa circunstancia. Seguramente es como si te metes en el mar y eres capaz de gestionar olas de 2 y 3 metros, pero cuando vas a olas de 10 metros ya la cosa cambia. Tienes que tener otro pozo, otra forma de hacer las cosas, tienes que tener otras capacidades. Entonces, cuando tú vas elevando, estructuras que estaban ahí, que llevaban mucho tiempo sin trabajar con ellas, aparecen en tu vida porque tú ya eres capaz de gestionarlas y trabajarlas. Y cuando vienen, vuelven a pegar tu viaje.
O sea, si realmente esa estructura te mueve. Dices tú, jolín, si ya tengo una frecuencia vibratoria, ya estoy trabajado, ya estoy preparado, ¿cómo puede ser que esto venga y me mueva? Bueno, pues como estás preparado, esa estructura viene. Pero eso no quiere decir que no te vaya a mover. Eso no quiere decir que esa estructura no te vaya a permitir otra expansión de conciencia y que esa estructura no te vaya a permitir otra vez elevar frecuencia. Pero vas a tener que trascenderla e integrarla. Pero para eso es el proceso de elevación. Lo que pasa es que siempre van a lo fácil. O sea, el personaje siempre va a hacer a no trabajar y sentirse plácidamente. Y ya está, que es a lo que están acostumbrados y a tener la pastillita para todo. Y ahora ya, como tienen para todo, pues también para la conciencia. O sea, es simplemente porque es una de las maneras de mantener la polaridad y no trascenderla. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Lógicamente, cuando están aumentando, las trampas de la dualidad se hacen también más finas, porque también eleva frecuencia desde la polaridad. Ojito, Elevamos nosotros con frecuencia, pero también eleva el personaje y el ego. claro, y entonces se tienen que inventar nuevas cosas. No es que haya esa separación, no, es que es un juego ahí de equilibrios importantes. Bueno, yo creo que con toda esta información tienen las personas para trabajar un poco, ¿no? ¿O no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, 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 yo creo que ha sido interesante que la información que se ha trasladado es muy útil. Y yo ahora, pues, Iván, lo que decimos siempre, que bueno, que como decían los instructores, los señores de sonido, cuando preguntábamos que qué pasaba con las formaciones, ¿no? Que no se han visto. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un anuncio Claro, pues es que lógicamente publicidad, para marketing? toda instrucción, pues claro, se necesita que personas que tengan ese pálpito, ¿no? Que ese pálpito, pues si vengan a trabajar con el equipo que formamos todos la sabiduría de las líneas del tiempo, ¿no? Y todas esas maravillosas formaciones que están en Pero la página. en este caso, para esto que estamos hablando en concreto, que te me olvidas, tenemos una en concreto que va a ser en junio, que es la sanación de la sabiduría de las líneas del tiempo. El Esa, 14 el 14 y el 15 de junio vamos a hacer la sanación de la información de las líneas del tiempo, que es lo que hablaban los señores de sonido, que es entrar en un espacio, en este caso la cámara de sanación, en donde se eleva a la persona a esa frecuencia de quinta dimensión. Elevar a esa persona a esa frecuencia de quinta dimensión, pues lo que permite es observar y darle comprensión a las circunstancias de lo que están pasando. No es una sanación al uso de yo voy a ponerte las manos, te voy a sanar y todo esto está completamente solventado y solucionado porque yo soy un sanador tremendo. No, lo que nosotros generamos es, se genera un espacio para que esa persona adquiera ese nivel de conciencia necesario para darle comprensión a las experiencias y las vivencias que está teniendo. a sus propios procesos. ¿Tú te acuerdas, Iván, que hace días me dijiste que, digo, la frecuencia que llovía mucho en Valladolid, que te decía, vamos a ver a una parejita que yo le quiero mucho a Pepe, ¿te acuerdas? Que dije que, bueno, pues es que pues lo que es la frecuencia, ¿no? Me llama Paula y me dice, desde que habéis estado, bueno, en concreto, desde que has estado, Belén, Pepe ha entrado en unos procesos de tranquilidad y de paz inmensa, ¿no? Esa es la frecuencia, eso es lo que hace pues la cámara un poco de sanación en la frecuencia de las líneas, ¿no? Y entonces es que me ha hecho mucha gracia por cómo lo pone. Hola Belén, tengo que agradecerte mucho que desde que has venido Pepe está estupendo, ¿no? Pues esa es ese general, o sea, tú elevas realmente para comprender tus propios procesos, dar comprensión. Tú no es el mago que vaya y que toque la varita mágica para que todo, porque sería la dimensión de tercera y cuarta. Saber Pues eso, que, que todas esas personas que les apetezca, pues al final esto es un trabajo que hacemos en todas las formaciones, o sea, no es que la cámara no se abra en el resto de las formaciones, la cámara se abre en todas nuestras formaciones están en frecuencia de quinta. Solo que, bueno, hemos decidido hacer una formación específica para todas aquellas personas que realmente quieran pues, estar todo el día pues, haciendo o sanaciones o quieran trabajar más conscientemente con la cámara, porque los entornos en donde están pues, les favorece el hecho de tener la cámara abierta. Entonces, lo que vamos a hacer es una formación específica para eso y sobre todo porque, evidentemente, cuando abrimos la cámara, el que abre la cámara de sanación,
aporta algo. María Belén aporta una cosa, Iván aporta otra, todos los que abrimos la cámara de sanación aportamos algo a esa cámara de sanación y a ese proceso de sanación. Pues lo que queremos es eso, que la gente sea consciente también, uno, de cómo hacerlo, de cuáles son los pasos, porque realmente hay unos poquitos pasos, pero poco más. Y luego también qué aporta cada uno dentro de esa cámara de sanación, porque parece que cuando abrimos la cámara, pues es como si perdiéramos un poco la individualidad y nada más, más lejos de la realidad. Se abre la cámara, nosotros seguimos manteniendo nuestra individualidad y tenemos un aporte dentro de esa cámara, sobre todo a nivel de información, a nivel de comprensión, de entendimiento que podemos trasladar a las otras personas. Pues nada, pues muy bien, Iván. Pues nos despedimos, tú te vas a las Islas Maravillosas y nos vemos en 15 días. Entonces, y disfruta de ese Lanzarote maravilloso y a ver si tenemos la oportunidad de iniciar ahí pues toda la experiencia de quinta dimensión de la sabiduría de las líneas, ya no solamente de los Sí. elementales, sino así que prepara tú el camino y siembra ahí la semilla. Ah, ¿De ya acuerdo? voy colocando, que voy a estar ya lo de Timanfaya, ya voy colocando rápidamente. Bueno, pues muy bien, muchas gracias y nos vemos. Bueno, gracias a todos y a todas por escucharnos. Esperamos que os haya gustado pues, este episodio de hoy y nos escuchamos dentro de unos días. Y los que tengáis preguntas, ya sabéis que si queréis hacernos las preguntas que sean, pues en la plataforma Aquí en la que está, queráis nos preguntáis, como, aunque sea por correo electrónico. aquí Gracias a está. todos. Chao, chao. Bye, Adiós. bye, bye, bye.